Vamos a empezar con los trastornos de los eritrocitos. Los trastornos de los eritrocitos nos pueden llevar tanto a una anemia como a una policitemia. Todo esto en un resumen se puede dar por lo tanto la pérdida de sangre por hemorragias, por pérdida de yeso o vitamina B en la sangre. Empezando por la anemia por pérdida de sangre, que es la hemorragia, se va a dividir en un sangrado agudo que puede producir colapso cardiovascular y muerte, y una pérdida crónica de sangre donde las reservas de yeso se van agotando gradualmente. En la anemia hemolítica es un grupo variado de trastornos que comparten la destrucción de eritrocitos acelerada. La hemólisis se puede dividir por extravascular, por fagocitosis de los eritrocitos, y una hemólisis intravascular. Está caracterizada por la hemoglobinemia y hemogloburia, donde su principal característica es la pérdida de hierro. Otra anemia hemolítica más frecuente es la esferocitosis hereditaria. Se puede deber a un efecto hereditario intrínseco de la membrana que provoca la formación de esferocitosis, y estas no son, bueno, son vulnerables al secuestro y destrucción del vaso, donde puede llegar a crear una esplenomegalia, donde una de las pocas alternativas para el tratamiento es una esplenectomía, donde se quita una porción o la totalidad de este, que es el vaso, y como característica una... Drepanocitosis es una enfermedad hereditaria presente en individuos homocigotos recesivos. Se debe a un cambio de un aminoácido en la posición 6 de la cadena metaglobina, dándole al eritrocito una forma anormal, en forma de hoz o como el chocapic, aumentando en este la rigidez, la viscosidad y un cambio de carga a positivo. En la talasemia es también un trastorno hereditario causado por la mutación de los genes de la globina, disminuyendo la síntesis de la alfa y beta globina. Dependiendo qué cadena esté afecta, la enfermedad se va a denominar alfa talasemia o beta talasemia. Esto provoca en un frotis sanguíneo observemos los eritrocitos pequeños, pálidos y con variación en su forma. La deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa provoca en los eritrocitos una mayor vulnerabilidad a la oxidación y hemólisis. Los episodios son cortos, transitorios y son desencadenados por agentes infecciosos o fármacos como los antipalúdicos. Hemoglobinuria parasística nocturna. Esta es una enfermedad rara hemolítica intravascular que se debe a un defecto en la membrana de los eritrocitos causada por la ausencia del gen RIG-A. Este gen genera una sustancia GPI que fija las proteínas a la célula. Sin este gen, la célula no se protege de los complementos y se produce su hemólisis. Anemia hemolítica inmunitaria. En esta los anticuerpos se unen a los eritrocitos y causan su destrucción prematura. Posteriormente los eritrocitos adoptan una forma esférica debido a la fagocitosis por macrófagos y posteriormente son destruidos. Anemia hemolítica como consecuencia de traumatismos mecánicos de eritrocitos. La fragmentación es ser ocasionada por los flujos turbulentos y el aumento de las fuerzas cortantes. El paludismo. Esta es ocasionada por un parásito intracelular, el Plasmodium falciparum, que es transmitida por un vector mecánico, el mosquito Anopheles, el cual causa una hemólisis. Anemia por reducción de eritropoiesis. Dentro de estas tenemos a la anemia ferropénica, la cual es causada por la deficiencia o ingesta inadecuada del hierro. El hierro es un componente necesario para la síntesis de la hemoglobina. Las causas de la deficiencia de esta se deben a un consumo bajo, a la mala absorción, demandas excesivas como el embarazo o la lactancia y pérdidas de sangre crónica. La anemia de la inflamación crónica, pues esta llega a ser la más frecuente en pacientes hospitalizados. Esta es producida como la supresión de la eritropoiesis a causa de las citocinas inflamatorias que llegan a aumentar la concentración de la hepticina en el plasma. Los eritrocitos se encuentran ligeramente hipocrómicos y microcíticos. En la anemia megaloblástica, pues esta es causada por la deficiencia de folato, vitamina B12, lo cual provoca la síntesis inadecuada de la tiribina y la replicación defectuosa de lo que sería el ADN. Esto llega a dar lugar a megaloblastos, una hematopoiesis ineficaz, una anemia microcítica y una pasitopenia. En la anemia plástica, pues este es un trastorno causado por la insuficiencia de la médula ósea, una hipocelularidad y una pasitopenia. Esta se da por varias causas como una exposición a toxina, radiación o reacciones a fármacos. La anemia mieloptísica, esta es producida por la infiltración extensa de la médula ósea, tanto por tumores u otras lesiones, y esta se llega a presentar lo que sería la trombocitopenia. Por último, la policitemia, esta es la elevación del número de los eritrocitos por unidad de volumen de sangre periférico, llegan a ser absoluto si llega a aumentar lo que sería la masa del eritrocito y relativo como una consecuencia de lo que sería la deshidratación. Trastornos leucocíticos, la leucopenia. La leucopenia comprende lo que es la neutropenia y la agranulocitosis. La neutropenia se debe a un descenso de los granulocitos y la agranulocitosis es una forma más grave de la enfermedad. Clínicamente se va a presentar manifestaciones clínicas como por ejemplo lesiones necrosantes, ulcerosas a nivel de la cavidad bucal, también van a tener malestar general,
fiebre y escalofríos. Leucocitosis reactiva es el aumento de leucocitos en sangre y frecuentemente se va a presentar en estadios inflamatorios ocasionados por estímulos microbianos y no microbianos. Polinitis reactiva. Esta se da en respuesta inmunitaria a antígenos extraños y puede ser aguda, en la cual los ganglios linfáticos van a ser dolorosos, la piel de la zona va a ser roja. En caso de controlar la infección, los ganglios pueden volver a la normalidad o también pueden presentar cicatrices. En el caso de la crónica, esta va a seguir 3 patrones. La primera es la hiperplasia folicular. También va a haber la hiperplasia paracortical. Por último, tenemos la histocitosis sinusal, enfermedad por arañazo de gato. Esta enfermedad es causada por la bacteria Bartonella henselae. Un 90% de los pacientes van a tener menos de 18 años y van a presentar una linfadenopatía que es más frecuente en la región de las axilas o del cuello. Dentro de lo que son de las neoplasias de los leucocitos, esas se van a considerar de por sí ya neoplasias malignas y vamos a encontrar una gran amplia variedad dentro de estas, comenzando con las neoplasias linfoides. Estas se van a llegar a manifestar típicamente como leucemias o linfomas, que estas se van a caracterizar, esta última se va a caracterizar por la formación de nódulos en los ganglios linfáticos. A su vez encontramos otra gran amplia variedad dentro de estas, comenzando con las leucemias o linfomas linfoblásticas agudas, que esta se caracteriza por la presencia inmadura de los linfocitos B o de los linfocitos T, y que van a ser, estas se van a llegar a denominar también como linfoblastos, y que se llegan a indicar que los linfocitos B es más frecuente que se den en los niños y los linfocitos T en los adolescentes. Luego tenemos las leucemias linfocíticas crónicas o linfoma linfocítico de las células pequeñas, son dos entidades distintas pero que se llegan a caracterizar porque suelen tener un crecimiento lento e indolente y va a ser más frecuente encontrarlos en las personas adultas. Luego tenemos los linfomas foliculares, que esta representa casi un 40% dentro de todos los linfomas de non-Hodgkin y que va a caracterizarse también porque vamos a encontrar ganglios que van a estar formados por unas células pequeñas denominadas centrocitos y unas de mayor tamaño, centroblastos. Y luego tenemos los linfomas de las células del manto, que esta representa casi un 6% y se caracteriza porque está formada por células que se asemejan a los linfocitos B vírgenes. El linfoma de la zona marginal hexagonal es un tumor indolente de los linfocitos B en el tejido epitelial. En su inmunofenotipo expresa la CD20 y la IgM. En la clínica tiene una tumefacción de la glándula salival y es descubierta por estudios radiológicos. En el linfoma difuso de los linfocitos B grandes es frecuente en adultos, tiene un 35% que abarca los linfomas no Hodgkin y es totalmente agresivo. En la patogenia afecta al gen BCL6, que altera el regulador de transcripción de la misma proteína. El inmunofenotipo va a expresar la CD20 y la IgM-IgG. Tiene 3 subtipos especiales y en la clínica es habitual en pacientes de entre 60 años o digestivo. El linfoma de Burkitt, ya sea por una translocación, y expresa los factores de transcripción MYC. En el inmunofenotipo expresa la IgM, la CD20, CD10 y la BCL6. En la clínica se da en niños y jóvenes. En la mieloma múltiple expresa una media de 70 años y es más frecuente en hombres. Afecta la médula ósea y una patogenia de translocaciones cromosómicas caracterizada por dolor crónico, por hipercalcemia, confusión, debilidad y disfunción renal. Y el linfoma no Hodgkin, conocido mundialmente, es un grupo caracterizado por la presencia de una célula tumoral gigante, por la presencia de célula de Riedt-Steinberg. Las neoplasias mieloides se dividen en 3 categorías generales. Uno, leucemia mieloide aguda, que es frecuente en adultos mayores. Se caracteriza por la presencia de numerosos bastones de Auer en los mieloblastos. Sus síntomas son fatiga, fiebre, hemorragias cutáneas y mucosas espontáneas e infecciones frecuentes. Los síndromes mielodisplásicos son grupos de trastornos clonales de células madre que se caracterizan por la hematopoiesis ineficaz y sus síntomas se relacionan con la anemia y las hemorragias. Las neoplasias mieloproliferativas se caracterizan por la presencia de tirosinas sinasas mutadas con activación constitutiva y se reconocen 3. La leucemia mieloide crónica, que se distingue por la existencia del gen BCR-ABL de los cromosomas 22 y 9 respectivamente, y la policitemia verea, que se asocia a las mutaciones del gen JAK2, que presenta congestión, trombosis, infartos, vasofilia y hemorragias. Y por último, la mielofibrosis primaria, que presenta fibrosis medular obliterativa y una hematopoiesis extramedular extensa con síntomas inespecíficos. Y las neoplasias histiocíticas son las histocitosis de células de Langerhans, que se agrupan en 2, las multisistémicas y las unisistémicas, donde las multisistémicas se presentan en menores de 2 años y con lesiones cutáneas multifocales. Las unisistémicas pueden ser uni o multifocales y se caracterizan por la acumulación expansiva de células de Langerhans. Bueno, continuando con los trastornos hemorrágicos, estas están caracterizadas por las hemorragias anómalas, involuntaria, o también pueden estar ocasionadas por afecciones sistémicas, de vasos, plaquetas o factores de coagulación. Continuando con la coagulación intravascular diseminada, esta se ocasiona por la liberación de factor tisular o sustancias tromboplásticas. En cuanto a la trombocitopenia, se considera una cifra menor de 150.000 plaquetas por microlitro.
por microlitro. Entre estas se encuentra la púrpura trombocitopénica inmunitaria, la trombocitopenia inducida por heparina y las microangiopatías trombóticas. Los trastornos de coagulación hace referencia a la enfermedad de von Willebrand, que tiene defectos complejos de la función plaquetaria y de la coagulación. La hemofilia se debe a una alteración en uno de los genes que está situado en el cromosoma X, se determina de una manera en que el órgano produce deficiencia en el factor 8 o 9 de la coagulación. Las transfusiones son también llamadas regalos de vida porque les permiten a los pacientes sobrevivir ante cualquier tipo de lesión traumática o procedimiento. Sin embargo, pueden ocurrir complicaciones como es en el caso de la reacción febril neumolítica, que se da aproximadamente a partir de las 6 horas de la transfusión y viene acompañada de fiebre, escalofríos y disnea. Otro tipo de complicación son las reacciones alérgicas y las hemolíticas. En el caso de las alérgicas se da por una deficiencia de IgA en los pacientes, y en las hemolíticas se da porque los IgM no reconocen los eritrocitos del hemodiderivado donado. Otro tipo de complicaciones son el daño pulmonar, que ocurre aproximadamente 1 de cada 10.000 transfusiones y puede ser mortal. Y por último tenemos las complicaciones infecciosas. Cualquier infección puede transmitirse por el hemodiderivado y pueden ser más frecuentes por virus y bacterias. Lo que tendríamos que hacer es un tratamiento de amplio espectro que pueda combatir esta infección. Trastornos de vaso y timo. Entre estos tenemos lo que es la esplenomegalia, que responde con un aumento de tamaño del timo. También estos se pueden clasificar según su función de grado. Pueden ser una esplenomegalia masiva, una leve o una moderada. En cuanto al vaso aumenta de tamaño crónicamente, a menudo se elimina un número excesivo de uno o más elementos formes en la sangre. En cuanto a los trastornos del timo, los más frecuentes son la hiperplasia tímica, que es el aumento del tamaño del timo, que a menudo se asocia con lo que es la presencia de folículos linfoides o centros germinales dentro de la médula. También tenemos lo que es el timoma, que son tumores de células epiteliales del timo. Estos se pueden clasificar en benignos o malignos. En cuanto a los malignos, se encuentran de dos tipos, que es en tipo 1 y en tipo 2. En tipo 1, citológicamente, estos son benignos, pero son agresivos. En cuanto al tipo 2, este es un carcinoma tímico, entonces eso quiere decir que es maligno. En cuanto a su morfología, estos son masas grises o blancas, firmes y lobuladas, que van a medir entre 15 a 20 centímetros.